Lo que ocurre es que en 2017 se juzga la cosa siguiente, que va a ser el ejemplo para juzgar el gobierno de Vizcarra, que se hunde el barco, no hay suficientes salvavidas, y entonces el capitán, por haber utilizado él el barco salvavidas y no haber dejado que los otros encuentren una manera de no morir, es condenado a 16 años de cárcel, y el objetivo es homicidio culposo. Yo creo que lo que va a ocurrir en el futuro es homicidio culposo o homicidio doloso. En otras palabras, un Estado que es el único que se ha reservado hasta el día de hoy la autoridad de decidir quién importa y quién exporta, y en 5 meses que ha podido tomar una decisión no la ha tomado. Si el presidente Sagasti sigue con eso, va a heredar la responsabilidad que ha tenido el presidente Vizcarra en decidir quién vive y quién muere. Candidato. Puede ser acusado de 2 cosas con el tiempo. Toma tiempo que esta cosa es radio. Uno es, por supuesto, homicidio culposo, lo cual quiere decir que quizás fue bien intencionado, quizás fue maligno intencionado, no importa, es homicidio culposo. Y la segunda cosa es que estamos violando todas las normas del Perú. El Perú es una economía social de mercado por una buena razón. Es que tenemos el derecho a poder no solamente tener una fuente de suministro para salvar nuestras vidas. El artículo 1 y 2 de la Constitución y todos los otros artículos dicen que tenemos el derecho de preservar nuestra vida y nuestra vida a título individual. Y el Estado nos dice, solamente puede venir por el Estado un Estado que en los últimos 5 meses no ha podido autorizar ni la compra de una vacuna. Entonces, candidato, ¿por qué se dio el trabajo de averiguar si es que podría haber una responsabilidad penal en el futuro del presidente Martín Vizcarra y que podría alcanzar al presidente Sagasti si es que finalmente repite los mismos errores que su antecesor? Por la razón siguiente, porque yo creo francamente la cosa, que cualquiera de nosotros que gane o llegue a la presidencia de la República o tome el poder en el Perú, en el sentido más democrático, se va a encontrar con un Estado fallido. ¿Somos un Estado fallido actualmente? Pero por supuesto que ¿Lo hemos sí. sido desde la independencia? No. Hemos tenido periodos que no, pero finalmente hoy hemos caído nuevamente en ese estado. No, lo que ha ocurrido es que lo que hemos descubierto desde los años 1990 es que la economía estatal, partidocrática, donde solamente un partido decidía quién vivía y moría, ha fracasado. Y lo estamos viendo en las calles, es un enorme enfrentamiento en todos aquellos que para luchar contra la pandemia hoy día están enclaustrados en sus casas y no pueden salir a trabajar y van a morir de algo que no es la enfermedad. Esto va más allá de quién tiene la más alta tasa de mortalidad por pandemia y quién no la tiene. Estamos frente a un monopolio, pero no es un monopolio económico que le da una ventaja, un porcentaje más a la quien ejerce el monopolio o el monopsonio. Es un estado en el cual el gobierno decide quién vive y quién muere. Eso yo no lo he visto desde películas del Imperio Pero se refiere a la Romano. corrupción que hemos visto en el Vacuna Gate. Pero es que más que corrupción, es vida o muerte. Si fuera corrupción, entonces podemos decir hay una cuenta bancaria, robó 36 millones de dólares, hay que meterlo en la cárcel. Pero aquí no, aquí es vida o muerte, frente a la vida. Y no hay que olvidarse que no solamente es un problema de contagio, es el hecho que el 70% a 80% de la población que es informal, no solamente no tiene el derecho a comprar, sino no tiene el derecho a trabajar. La mayor parte de los peruanos no están en telecomunicaciones, no pueden trabajar a través de una computadora, ni tampoco los estudiantes. Están desconectados y la revolución que se nos va a venir si no tomamos esto en cuenta, de que esto es una cosa mucho más grande que la enfermedad en sí misma, es que estamos jugando con la vida, la muerte, en una economía de mercado que se ha convertido en una economía monopólica vertical. Y eso ni lo tienen los ex países comunistas. Solamente una para ir. Los hemos conseguido nosotros. Nosotros hemos, hasta el día de hoy, está funcionando COFOPRI y una serie de organizaciones que son las que creamos nosotros, incluyendo el Defensor del Pueblo, y que siguen en el Perú destacando. El Perú tiene un sector informal que, a diferencia de muchos otros países, por lo menos logra salir adelante. Muchas de las normas que nosotros hemos inspirado afuera han sido, por supuesto, ratificadas en el Perú. Entonces no es que se me ocurre a mí ahora solamente, yo estoy continuamente trabajando, pero no se olvide, yo estoy parte del sector privado y lo hago por supuesto anónimamente. ¿Por qué quiero ser presidente? Porque creo que tengo la solución. Tengo la solución en primer lugar para financiar en épocas
de austeridad, porque nosotros vamos a llegar al 28 de julio con las arcas vacías. Yo tengo un programa mediante el cual la economía bloqueada la vamos a desbloquear. He dicho cómo se va a hacer y por lo tanto creo que podemos meter al Perú unos 38 mil millones de dólares, que por supuesto son varios ceros a la derecha, pero vamos a indicar cómo si uno hace funcionar las Tía Marías, las Congas de este mundo, que están listas para salir adelante con reservorios de agua, con carreteras, con ferrocarriles. Más del corto plazo, la reactivación económica, ¿cómo se haría para superar finalmente esta economía que se ha visto tan golpeada por la pandemia? Primero el corto plazo, para luego ir justamente a esas políticas de fondo. El corto plazo no es porque salieron ronderos, es porque el momento que se vio que no tenían el derecho a la superficie de la tierra, las compañías mineras, se les cerraron todos los mercados financieros, Wall Street, Toronto, Londres. Del momento que esa gente es titulada adecuadamente y sus activos están puestos a nivel internacional y pueden conseguir por sus tierras, no tierras que producen solamente papas, sino producen capital, en ese momento se comienza a desbloquear toda la economía. En otras palabras, mis medidas son las medidas de corto plazo. ¿Qué ocurre? A ver, cuénteme cómo desbloquearía el proyecto Tía María conociendo justamente los intereses que ahí chocan, ¿no? Porque se habla justamente de la agricultura, se habla del temor por la contaminación. ¿Cuál sería la jugada, cuál sería lo que usted mostraría para que la gente en Arequipa, en el Valle del Tambo, esté dispuesta a recibir y se desarrolle el proyecto Tía María? Falso debate. Lo que ocurre es que la minería, ¿no es cierto?, que es tan indispensable como la agricultura. Okay. Aquí estos son todo. Productos mineros y después vamos a comer agricultura. Necesitamos las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? De que una acción minera, una propiedad minera, una concesión minera permite estar empapelada de tal manera que acceda a los mercados de capital y una agrícola no. Lo que yo voy a cambiar desde el primer día es el derecho a los agricultores de tener acceso a los mercados externos. Eso, todo lo que requiere son 6 certificados que yo los saco en 3 meses con sencillamente un decreto ley. Los mineros, son empresarios, no son políticos. Basta el momento que ellos ven que los pobres, las clases menos favorecidas, C, D y E, que estén en la urbe o que estén en la agricultura, que estén donde estén, tienen los mismos derechos, en ese momento, Dixit Marx, dice Adam Smith, deja de haber una confrontación social. Esa es la historia de todo el mundo. En la historia del capitalismo no es otra cosa que desbloqueo. 1990, entra el presidente Fujimori y ¿qué se hizo desde el arranque? Se desbloqueó. Y hubieron 360.000 empresas que comenzaron a existir en menos de 2 años. Pero y la gente comenzó a invertir. La postura me parece liberal. Lo que pasa es que aquí la derecha no me parece la más liberal que hay aquí en nuestro país. Eso es un buen punto. ¿Quién ha dicho que la derecha en el Perú era liberal? Tiene usted el caso de López Aliaga, que no tiene nada de liberal. Él sabe cómo liberarse a él. Cuando él va a una organización, no hablemos de eso, hablemos de una comunidad agrícola, le compra evidentemente a precio barato su tierra. Y una vez que la ha comprado, recién entra, titulariza y va al mercado de capitales. Correcto. Lo que nosotros vamos a hacer es permitirle a ellos, los comuneros, de entrar al mercado de capitales y usted va a ver cómo en una cuestión de meses el Perú agrícola se ha vuelto capitalista. Sí, se entiende. La propiedad es la base de todos. Por ejemplo, uno de mis correligionarios son Carlos Añaños. Correcto. Usted le pregunta a Carlos Añaños cuál era la fortuna de su familia. En 1988 eran dueños de una casa que valía $24.000. Del momento que pudieran meterlo en el mercado para poder levantar capital y hacer una hipoteca, se volvieron las familias más prósperas del Perú. Pero ahora, y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se lo desbloqueó. Pero podríamos decir que Añaños es la excepción que confirma la regla de la falta de liberalismo en el Perú. Continuamente estamos viendo en el Perú una cantidad de empresarios emergentes, no es la excepción. Okay, lo que ocurre es que todos los otros tienen una serie de vallas, pero ¿por qué cree usted que los pequeños empresarios que tienen éxito en el Perú se van afuera pues de un rato? ¿Por qué cree yo que publico libros, voy a publicarlos afuera? Para evitar justamente la tapadura del mercado que ocurre en un país donde hay 90 normas que salen al día que le permiten a los oligopolios de izquierda y derecha trabar el progreso. Lo que hemos coincidido con Jorge Paredes es la cosa siguiente. Yo lo he bautizado y no es la primera que he bautizado a alguien. Cuando Mario Vargas Llosa yo lo conocí, a pesar de ser pariente mío, en principios de los años 80, acuérdate usted que estaba del lado de Fidel Castro. El 70% del Instituto de Libertad y Democracia anteriormente venía de la izquierda, incluyendo del PUM. Dos,
El presidente Fujimori, no se olvide, cuando llegó al poder en 1990, tenía hasta miembros en su Congreso que eran del MRTA. Lo que yo creo es la cosa siguiente, la teoría de Sun Tzu sobre la guerra. Uno hay que conocerse a sí mismo y el enemigo. La mayor parte de la gente no está contra una economía liberal. Lo que está contra los oligopolios. Entonces, del momento que uno le demuestra que el mejor camino, inclusive el que ha utilizado China, es vía un capitalismo de distintas citas, en ese momento se voltea. Pero hay que indicarle que tiene cabida y tiene lugar. Eso es lo mismo que ha pasado con Jorge Paredes. No me importa de dónde viene la gente con tal que estemos yendo en el buen camino. Y si yo he sido llamado por gobiernos excomunistas, por musulmanes afuera, es porque evidentemente yo sé cómo hablarles su lenguaje musulmán o que sea comunista y convertirlo en un camino en la buena dirección, porque no hay otra fórmula que la fórmula de una economía libre. Es decir, ¿usted mercado. cree que las ideas que usted plantea y las propuestas que usted plantea son finalmente transversales a gente que piense de una manera, ya sea de izquierda, de derecha, de centro? ¿Finalmente eso no importa, las ideas que usted plantea? Pero está manifiesto, mis libros se venden por todas partes y con la justa sencillamente no he ganado el Nobel, pero todos los otros los he ganado. Todas las otras encuestas las he ganado. Y es el momento que lo conectamos este pueblo con la centralización, podemos en ese momento curar a la gente en su mismo domicilio y ellos nos van a decir qué funciona, porque los primeros interesados en no morir son ellos. Ellos tienen sus propios protocolos y la idea es enterarse de cuáles son, legalizarlos. Pero toda esa información no se ha debido ir recabando, de eso justamente también no trata el Estado, o sea, digamos, porque se planteaba también, y lo hace en una entrevista en el diario El Comercio, ¿no? Impulsaría referéndums. Entonces usted dice, referéndums en el Perú no han habido, lo que han habido son plebiscitos. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué tanto consultaría finalmente al país para tomar decisiones o para que decidan qué decisiones usted tendría que tomar? El objetivo de un referéndum es enterarse de abajo hacia arriba de qué es lo que quiere la gente y de a qué está dispuesto, es descubrir el contrato social. Eso es un referéndum. Un plebiscito es cuando el jefe de Estado decide de darle una alternativa al pueblo, pero solamente una. Ferdinand Marcos, Napoleón, Hitler, todos tenían plebiscitos. Dijeron, esta es la actualidad, ¿les gusta? ¿No les gusta? Bueno, yo te propongo esta solución. Cuando uno tiene un referéndum, las soluciones vienen desde abajo y el referéndum no es la única manera de enterarse de lo que quiere la gente. Hay una diversidad de asuntos, de mecanismos que están en la Constitución. Para decírtelo, si me permites una vulgaridad, lo que es un plebiscito es lo que hizo el presidente Vizcarra. Esto es la actualidad, no les gusta, entonces esta es mi alternativa. ¿Vota sí o no? Eso se llama la sopa de Herodes. ¿Lo tomes o te jodes? Eso no es un referéndum. Clarísimo. Pregunta del público, por favor. Suéltala. Buenas noches, señor Hernando de Soto. Mi pregunta es, ¿cómo piensa hacer la educación de los niños que han quedado afectados por esta pandemia? En primer lugar, hay que fortalecer a la familia. Hay que encontrar de manera en la cual el Estado ayude a la familia, porque la delincuencia, la pobreza y la falta de educación comienza en la familia. Al respecto tenemos un plan del cual lo va a jefaturar inclusive el general Miyashiro, que encuentra que la criminalidad, las malas costumbres y la falta de educación arranca desde el hogar. Por eso es que después de haber capturado a Delunios ha dedicado su vida a la educación de los niños. Entonces nosotros vamos a encontrar, en primer lugar, a que no tenga el Estado solamente una acción monopólica, sino dárselo al sector privado y fortalecer a la familia. El problema está cómo financiar todo eso, y eso entonces nos devuelve a la pregunta inicial tuya, que es cómo logramos nosotros desbloquear la economía. Cuando tú tienes un problema al corazón, hay dos posibilidades. Una es el trasplante al corazón, que ya estás en las últimas, y la otra es sencillamente ir abriendo tus venas. Nuestro sistema es abrir las arterias y las venas. El Perú sabrá encargarse, el Perú es el que produce todo, y ese todo está abajo, y el 70 o el 80% está fuera del mercado, y los que están en el mercado, el 20% saben perfectamente que están maniatados. Nosotros vamos a desatar esas cadenas. Es sencillo, lo hemos hecho antes. El único programa que a nivel mundial para desencadenar las cosas en el mundo se llama del Banco Mundial, se llama Doing Business, y fue originado en el Perú, firmado por nosotros y aceptado por el Banco Mundial. Sabemos perfectamente cómo desbloquear venas.
Nosotros sabemos cómo hacerlo. En otros países lo hemos hecho, en este país, y lo podemos volver a hacer de nuevo. Por eso nos interesa muchísimo que el presidente Sagasti tenga éxito. Lo que le falta es la gente, un plan que mientras que la recién... Pero es valiente, ¿no? O sea, es ciertamente de coraje hacer un gabinete en la sombra, porque el gabinete en la sombra justamente la diferencia de solamente criticar es que también propone, ¿no? Y al proponer obviamente uno ya se juega un riesgo. ¿Por qué cree que eso no lo ha hecho ni el Partido Morado? Que es parte justamente del señor Sagasti, de su equipo. ¿Por qué el señor Sagasti, perdón, el Partido Morado no arriesga lo que usted está arriesgando al decir que apoyará? Porque la verdad es, tú sabes que nosotros estamos en este negocio de hacer planes hace 30 años. Entonces nosotros hace tiempo que sabemos lo que hay que hacer en cualquier país en desarrollo. Y en el Perú todavía más. Hace un año que hemos estado comenzando a pensar de qué haríamos nosotros si fuéramos gobierno y tenemos un plan para hacerlo. La diferencia con los otros partidos es que no tienen un plan. Están activos en política, pero no como nosotros activos en hacer planes, en reunir a la gente y tener contactos internacionales para poder realizar nuestros planes y financiarlos. ¿Pero qué preferiría usted en verdad? ¿Ser presidente o que finalmente alguien aplique sus planes? Lo segundo. Pero, francamente, lo segundo. Ahora, me van a matar, le digo, en el partido, porque en el partido no están en decir, tú tienes que ser presidente, pero la verdad te quiero abrir mi corazón, francamente. ¿Usted claudicaría de la elección si es que alguien le asegurase que va a cumplir y a poner en práctica su plan? Tendría que cumplir la parada porque ya me ha pasado con Keiko de haberla apoyado porque dije que iba a cumplir el plan y no lo ha hecho. Pero Keiko no ganó, ¿o le parece a usted le prometió que lo iba a hacer también siendo Congreso? Lo siento en el alma, Keiko no habrá ganado el Ejecutivo, pero ganó el Legislativo y ha podido sacar las normas que prometió sacar. ¿Traicionó su plan cuando en el Congreso justamente decidió lo contrario? No sé, yo no creo que es una traidora, yo lo que creo es que es una excelente señora, es una buena madre de familia y ha tenido la experiencia política y ha sufrido consecuencias injustas. Pero, un momentito. Pero por lo que me dice, debería regresar a casa y dedicarse no a la política, sin llevarlo a un tema de género, pero debería salir de la política. Eso está muy buena. No, yo creo que tiene un papel importante. Una persona que ha formado un partido como ella tiene su importancia. Lo que no creo es que está en condiciones de liderar un movimiento como esto y la razón por la cual yo sigo en carrera. Clarísimo. Muéstrame, por favor, quería conversar con usted también una propuesta de salud. Alcance el sistema de salud pública al 90% de la población como mínimo. ¿Cómo piensa alcanzar eso? Finalmente, ¿cuánto cuesta? Y nuevamente, porque uno le puede poner más dinero, pero finalmente sin las reformas importantes, el dinero se va a ir, como una cañería que pierde el agua. No, el dinero no se va a ir si es bien invertido. La primera cosa que yo creo es cuando hemos hablado de Estado fallido es que si hay alguien que no sabe, si hay una entidad que no sabe cómo llegar al máximo de la población, es el Estado tal como está actualmente. Yo creo que hay que reformar el Estado. Para reformar el Estado nosotros tenemos una parte que se llama democratización de las decisiones de gobierno que plantea que el problema del Estado es que es un Estado desinformado. Cuando ocurre eso, justamente es cuando nacen las economías de mercado en Occidente, cuando se revela que el Estado central no puede. Entonces, la economía de mercado significa delegar hacia abajo, hacia la empresa privada, las comunidades, las cooperativas, las decisiones, descentralizarlas. Lo ve usted en los Estados Unidos. El presidente Trump tiene un dominio monopólico de la fuerza diplomática y la Fuerza Armada, pero no tiene en lo que se refiere a las elecciones ni a la empresa privada. ¿Por qué? Porque no hay manera de tomar en la cúspide decisiones que atañen a los intereses de los particulares. Lo que lo saben, qué es lo que hay que hacer, cómo aislarse cuando hay problemas de salud en minería, no es lo mismo que hacerlo en la pequeña empresa. Ellos saben, miren, el caso de Israel, yo estaba en comunicación ahora con el ministro de Salud de Israel y con él hemos visto por qué el 1 solamente por ciento de los contagiados llegan al hospital, porque han sabido ubicar al 99% y se dan cuenta que uno puede curar a la gente cuando está en su domicilio y en su casa. Entonces la idea es la siguiente, ¿cómo saber dónde están? Para eso hay que tener los registros informales que nosotros sabemos y los que también son 17.500 de los cuales son totalmente legales, sencillamente no están centralizados. Esto es un pueblo desconectado. Un momento que lo conectamos este pueblo con la centralización, podemos en ese momento curar a la gente en su mismo domicilio y ellos nos van a decir qué funciona, porque los primeros interesados en no morir son ellos. Ellos tienen sus propios protocolos y la idea es
enterarse de cuáles son, legalizarlos. Pero toda esa información no se ha debido ir recabando, de eso justamente también no trata el Estado, o sea, digamos, porque se planteaba también, y lo hace en una entrevista en el diario El Comercio, ¿no? Impulsaría referéndums, entonces usted dice, referéndums en el Perú no han habido, lo que han habido son plebiscitos. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué tanto consultaría finalmente al país para tomar decisiones o para que decidan qué decisiones usted tendría que tomar? El objetivo de un referéndum es enterarse de abajo hacia arriba de qué es lo que quiere la gente y de a qué está dispuesto, es descubrir el contrato social. Eso es un referéndum. Un plebiscito es cuando el jefe de Estado decide de darle una alternativa al pueblo, pero solamente una. Ferdinand Marcos, Napoleón, Hitler, todos tenían plebiscitos. Dijeron, esta es la actualidad, ¿les gusta? ¿No les gusta? Bueno, yo te propongo esta solución. Cuando uno tiene un referéndum, las soluciones vienen desde abajo y el referéndum no es la única manera de enterarse de lo que quiere la gente. Hay una diversidad de asuntos, de mecanismos que están en la Constitución. Para decírtelo, si me permites una vulgaridad, lo que es un plebiscito es lo que hizo el presidente Vizcarra. Esto es la actualidad, no les gusta, entonces esta es mi alternativa. ¿Vota sí o no? Eso se llama la sopa de Herodes. ¿Lo tomes o te jodes? Eso no es un referéndum. Clarísimo. Pregunta del público, por favor. Suéltala. Buenas noches, señor Hernando de Soto. Mi pregunta es, ¿cómo piensa hacer la educación de los niños que han quedado afectados por esta pandemia? En primer lugar, hay que fortalecer a la familia. Hay que encontrar de manera en la cual el Estado ayude a la familia, porque la delincuencia, la pobreza y la falta de educación comienza en la familia. Al respecto tenemos un plan del cual lo va a jefaturar inclusive el general Miyashiro, que encuentra que la criminalidad, las malas costumbres y la falta de educación arranca desde el hogar. Por eso es que después de haber capturado a Delunios ha dedicado su vida a la educación de los niños. Entonces nosotros vamos a encontrar, en primer lugar, a que no tenga el Estado solamente una acción monopólica, sino dárselo al sector privado y fortalecer a la familia. El problema está cómo financiar todo eso, y eso entonces nos devuelve a la pregunta inicial tuya, que es cómo logramos nosotros desbloquear la economía. Cuando tú tienes un problema al corazón, hay dos posibilidades. Una es el trasplante al corazón, que ya estás en las últimas, y la otra es sencillamente ir abriendo tus venas. Nuestro sistema es abrir las arterias y las venas. El Perú sabrá encargarse, el Perú es el que produce todo, y ese todo está abajo, y el 70 o el 80% está fuera del mercado, y los que están en el mercado, el 20% saben perfectamente que están maniatados. Nosotros vamos a desatar esas cadenas. Es sencillo, lo hemos hecho antes. El único programa que a nivel mundial para desencadenar las cosas en el mundo se llama del Banco Mundial, se llama Doing Business, y fue originado en el Perú, firmado por nosotros y aceptado por el Banco Mundial. Sabemos perfectamente cómo desbloquear venas. Pero, a ver, déjame preguntarle, porque nuevamente, ¿cuál es el vínculo que hace ese destapar, esos miles de millones de dólares justamente con el tema de la educación? ¿Más dinero es sinónimo de mejorar la educación? No. Respóndame eso, por favor, tras la pausa, que nos tenemos que ir a un breve corte y regresamos con ello. Vamos. Pones tu tarjeta de identidad, no te sale dinero. Te sale una identidad. De identidad no te sale dinero, te sale una identidad. Si tú pones esto, te sale un viaje a Asia. Si tú pones tu tarjeta de identidad, no te sale dinero, te sale una identidad. Si tú pones esto, te sale un viaje a Asia. Si tú pones esto, te sale dinero. Si tú entras con los títulos de propiedad sobre la superficie y el subsuelo y están bien documentados y están de acuerdo al 10.5b de Wall Street y a los acuerdos de la TLC de los Estados Unidos, te sale entonces, en ese momento entras por una ventanilla y te sale esto. Yo lo que le voy a dar a los peruanos es esto, no dinero. Todos los otros que prometen dinero están prometiendo inflación. ¿Y con ese dinero todos los peruanos van a poder comprar buena educación? Pero claro que sí. Pero por supuesto que sí, porque el capital es otra cosa. Capital es valor. Y el dinero no es otra cosa que una representación. ¿Podrá el Estado, la educación pública, tener el mismo nivel que algunos de los mejores colegios privados? Esa es un poco la pregunta, además de poder la población tener el capital para poder pagarlo, pero ¿podrá ser el Estado? Queridos compatriotas, en mi gobierno habrá espacio para todos, para que crezcamos todos. La verdad es que necesitamos tanto de la minería como de la agricultura. Por eso, junto con el desbloqueo de las minas, daremos a los campesinos en la superficie de los yacimientos mineros
las certificaciones que necesitan, para que al igual que esos mineros tengan los instrumentos necesarios para defenderse en pie de igualdad frente a intereses ¿Es el globales. Estado quien se encargue de eso? Pero por supuesto, porque el momento que todo el mundo se enriquece hay la posibilidad de hacer tributación que no existía hasta ahora. Y el hecho es que el Estado no puede tener un monopolio de educación. Es muy importante que los privados entren y nos demuestran cuál es el mejor. No te olvides, la base del capitalismo es la competencia, no ser sector privado, sino poder competir. Clarísimo. Sí, eléctrica, por favor, ponme la cuña. ¿Qué es sí eléctrica? Es un poquito, porque usted entenderá... Usted entenderá que ninguna silla eléctrica es cómoda para ni nadie de los que se sienta. No, es mortal. Es un poquito incomodar. Le presento dos libros. Sí. Aquí, por favor. El otro sendero, libro de Hernando de Soto y un libro de Mario Vargas Llosa. Me ha llamado la atención que en esta última edición ya no tiene el prólogo de Mario Vargas Llosa. Yo quiero entender cómo acabó. En una entrevista de RBP del año 2019 decía... No tengo una animadversión hacia Mario Vargas Llosa, pero no comparto sus ideales políticos. ¿Qué es lo que no comparte? A los dos me parecen liberales. Me parece que el problema entre Hernando de Soto y Mario Vargas Llosa viene cuando se piensa al Perú. Pero en términos internacionales me parece que ambos son liberales. ¿O me equivoco? Yo creo que ambos son liberales, pero los liberales vienen como los comunistas con diversidad de términos. Yo soy un liberal que piensa que la sociedad liberal, inclusive en España, es injusta. Yo creo que no hay posibilidad de verdaderamente hablar de libertad si todo el mundo no tiene acceso a esto, y para tener acceso a eso necesita ser dueño de un escritorio, de un canal de televisión o de una casa, mientras que los peruanos no tengan propiedad legal y legítima, no tienen como constituir un documento que permite constituirse en capital que a su vez puede ser monetizado. La diferencia es, si tú quieres, es eso, pero de repente Mario está de acuerdo, no converso con él hace 30 años. ¿Por qué? ¿Desde esa pelea no volvieron a hablarse? No hemos vuelto a conversar. Mire, todos mis enemigos son de alto calibre. Abimael Guzmán, que dice que le gané el sur del Perú. Mario Vargas Llosa, que tal cosa. Tengo enemigos de alta calidad, Cristian. Esto se lo quiero presentar, pero antes yo quería preguntarle, perdón, de María Rosa, y se lo hace la pregunta también, ¿no? Desde el podio de intelectualidad, la vanidad de Hernando de Soto. ¿Es Hernando de Soto vanidoso? Y a eso viene también a colación el otro sendero y la disputa que tuvo con los colaboradores que finalmente el Indecopi les dio la razón. ¿Es vanidoso Hernando de Soto? El Indecopi no les dio la razón. Por todos lados circula mi libro con autoría. Mira, lo que ocurre es... Pero no colaboraron con usted porque haberlos borrado en un estilo... No, un momentito. Hay un contrato absolutamente claro que dice que yo les iba a dar, tomé la decisión, pedí al directorio del ILD la posibilidad de en la edición príncipe poner sus nombres. No hubo tal cosa. Mira, desde Shakespeare hasta la fecha hay una serie de personas que dicen que... Pero si puso en la primera edición quiere decir que sí colaboraron con usted. Porque en la segunda ya desaparecerlos. No. Mi tema es la vanidad. No me quedo tanto en el libro, pero si es que la vanidad es un problema para que Hernando de Soto pueda ser presidente del Perú. Pero en todos los libros del otro sendero, todos mis colaboradores están mencionados, pero eso no quiere decir que tienen derecho a la carátula, y Indecopi no les dio el derecho a la carátula. Eso es un lío local. En todos los otros 199 países del mundo, eso no es lo que ha ocurrido. La democracia para Hernando de Soto, ¿es un fin de sí mismo? ¿Es un medio para llegar a algo? ¿Es el mejor medio para llegar a una meta? Es el mejor medio, pero hay que entender qué es verdaderamente democracia. Democracia no es tener elecciones cada 5 años, una vez. Cada 5 años. Democracia es todos los días. Por eso es que yo planteo referéndum, por eso es que yo planteo el pacto social. Tiene que haber una escalera que no sea solamente la partidocrática. Tiene que haber una manera que los gremios informales, que hoy día dominan probablemente el 80% del empleo en el país, se puedan hacer escuchar. Correcto. Eso es parte de nuestro programa. ¿Y cómo concilia? Esta es una foto que seguramente, además, por lo mal que acabó, aquí la tenemos, Muammar Gaddafi, ¿no? ¿Qué se puede decir? Dictador, el non plus ultra, el amo y señor de Libia. ¿Cómo concilia esa importancia que le da la democracia con haber asesorado, y usted lo dijo, incluso gobiernos como China? ¿Qué piensa de China, por ejemplo? Es decir, hay niveles de países con los cuales se pueden hacer negocios, es decir, el capitalismo europeo, norteamericano, si se quiere, ¿tiene alguna autoridad moral mayor que la China por ser una dictadura, o a la hora de hacer negocios eso no cuenta? Todo depende de qué es lo que se hace. Yo quiero decir que cuando nos fuimos llamados para ir a Libia, la persona que lideró la delegación de la cual yo fui parte era el presidente Clinton y el premio Nobel Stiglitz. Y fui yo ahí acompañado de Tony Blair, por un lado. Por otro lado, era parte Michael Porter,
y Francis Fukuyama. A mí me encargaron el sector informal para ver cómo se formalizaba y respondíamos al primer ministro, no a Gaddafi. Lo conoció a Gaddafi porque entraba y salía del país. La pregunta es esto, ¿para quién trabajo yo? Yo trabajo para los pobres. ¿Y dónde trabajo yo para los pobres? Donde hay una embajada o relaciones diplomáticas con el Perú, cosa que había con Libia. El nuncio apostólico también podía visitar Libia y los Estados Unidos tenían un embajador en Libia. Entonces, en ese momento, uno saluda al jefe de Estado, pero es como la Cruz Roja. Usted no va a ir a no ayudar a los pobres, sencillamente porque tiene un dictador. Usted ayuda a los pobres, esté en el poder Velasco, esté Gaddafi o esté el presidente Trump. Usted no tiene partido político. Es decir, ha tomado un partido que lo ha invitado finalmente. ¿Qué tanto eso puede finalmente dañar de llegar al gobierno? Pienso en Pedro Pablo Kuczynski cuando llegó al gobierno y pienso también en la discusión que tuvo, que finalmente lo insultó. Saludo su buena Correa, pero finalmente un candidato al Congreso en su ciudad, en Arequipa, que se pelea con usted. El tema no es en plena campaña, el tema es de llegar al Congreso, qué afinidad, qué los uniría finalmente si es que saca congresistas, porque las encuestas tampoco le dan una buena posibilidad en el tema de los congresistas. ¿Se puede gobernar sin una bancada en el Congreso? Me parece que los últimos 5 años han demostrado que no, candidato. Todo depende si uno viene con ideas y un propósito. Si yo tengo un programa ganador que la mayor parte de los peruanos van a respaldar, los congresistas van a estar conmigo, obviamente, número uno. ¿Pero usted cree que esa lógica funciona en el Congreso de la República? ¿Le parece haber visto un sentido común en acción en estos 5 últimos años en el Congreso de la República? Me acaba de usted mencionar lo de Keiko Fujimori y cómo se sorprendió que no ponga en marcha el plan de gobierno que usted había trabajado con ella. Le voy a decir, la cosa es bastante sencilla. Yo tengo un propósito y yo creo que tengo ahí un electorado que va a estar totalmente a favor de nuestras pedidas. Entonces, distinto que el caso del presidente Kuczynski, que lo que decía es que había que bajarle el 1% de los impuestos a los informales. Yo los voy a introducir y por lo tanto voy a crear un electorado a favor. Eso es número uno. Y en este país donde los partidos están pegados con babas, porque así es, hay tantos que están ahí, no va a ser obvio para poder realinear. Yo también voy a estar luchando contra la idea de que no se puede ser tránsfugas. Las personas pueden pasar de un partido al otro como ocurre en cualquier país europeo o en los Estados Unidos. No se necesita ser monolítico. Por último, yo no soy invitado a Avanza País. Yo soy miembro de Avanza País y tenemos un acuerdo bastante claro. En lo que se refiere a sacarme mi mamita, eso va a ocurrir a lo largo de todo el proceso electoral. Cuando uno se mete en política hay que aceptar con cintura que a uno lo van a insultar, la cosa es pasional y eso ha sido el primer insulto, después van a venir otros y no hay problema y yo no me voy a resentir porque ya sé desde adelanto qué es lo que va a ocurrir con pasiones como las que se manejan, no tengo problema. Se ha vacunado Hernando de Soto, no creo que aquí en el Perú, de eso lo confirmo, pero en alguna otra parte del mundo, teniendo en cuenta los contactos, las posibilidades que en Estados Unidos, en otros países, la gente se puede vacunar pasando no una edad. Claro que sí. No, la respuesta es no. ¿Se vacunaría teniendo la posibilidad de hacerlo o esperaría finalmente su turno aquí en el Perú? Porque tampoco se trata de ser héroe, si es que uno tiene finalmente la posibilidad de vacunarse, esa vacuna quizá puede estar utilizado para otro peruano. ¿Lo haría Hernando de Soto de tener esa opción? Es ver cuáles son las reglas del juego en primer lugar. La primera cosa que saber es que en este momento todos los que se han vacunado tienen una enorme ventaja comparativa conmigo. Han podido viajar por todo el Perú, mientras que evidentemente los que no estamos vacunados tienen menos posibilidades de hacerlo. Por eso mi campaña está mucho basado en las maneras de preservar mi salud, porque si me muero de nada sirve ganar la presidencia, ni a la gente que ha llegado a mí. Y en segundo lugar, es sumamente importante ver qué va a decir el gobierno. Si el gobierno es realmente democrático y sabiendo que la gente que es del partido del presidente o que al presidente se les debe algún tipo de alianza, debe ahora darnos al resto de los candidatos la posibilidad. Según eso yo voy a ver cómo reacciono. Correcto. Pero correcto. Una cosa es cómo preservo yo mi vida, no con el efecto de vivir, sino de poder seguir candidateando. Y otra cosa es si yo estoy en el poder y me he privilegiado los míos. Yo no voy a gozar de ningún privilegio en ese sentido. Eso es lo que ha pasado. Imagino que ya conoció decretada la silla eléctrica. Un minuto final, candidato, para que le hable finalmente a los electores
Un minuto final, por favor. Ah, qué simpático. Adelante. Bueno, queridos electores, yo he presentado un plan de gobierno que yo no creo que ningún otro partido iguale. Estoy dispuesto no solamente a defenderme frente a la agilidad intelectual de nuestro anfitrión acá, sino frente a ustedes. Entonces les digo la cosa siguiente. Yo creo que nosotros tenemos un programa muy viable. Creo que nadie lo tiene. Es un programa que está fácilmente sustentable y nosotros vamos a salir ahora, lo que quedan 2 meses, que es lo suficiente para que ustedes se enteren, me miren a los ojos y vean si estoy diciendo o no la verdad. Usted va a ver que todos los casos de debate, confrontación, lo vamos a ir ganando y tenemos otra cosa que es muy importante, el pasado que indica trayectoria con éxito. Muchas gracias.